Gente con todo el ánimo, bailando un poquito, espero que sí. Donde quiera que se encuentre, en cualquier rincón del planeta, si nos sigue a través de la internet y si nos sigue en la capital de los ecuatorianos, recuerde sintonizar la 95.3 acá en la ciudad de Quito y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Con ustedes me presento, su servidor Andrés Durán. Me acompaña la más escurridiza de la Radio Nacional. Dios mío. Carlita, la chica de los motes, la morocha. Coronel. Buenos días. Muy buenos días. Hoy, 9 de la mañana con 9 minutos. Jueves 22 de abril del 2021. Gracias a Henry Fiol por esa maravilla de canción que nos dejaba hace un momento. Oriente. Hoy te inspiraste. Oriente, qué bestia, es uno de mis Oye, qué artistas tu espectaculares. poncho. Muchas gracias. Muy amable. amable, gracias a quienes nos pueden ver a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y a través de las redes sociales. Es de Cotacachi. Te cuento que antes nosotros nos dirigíamos a estos lugares, salíamos de Quito y podíamos ir a comprar un montón de cosas lindas que hacen en Cotacachi, en Atuntaqui, pero en vista de todo lo que se está viviendo en estos momentos, los artesanos han venido a Quito y ahora están vendiendo a domicilio, te cuento. Entonces ahí muchísimas gracias a quien... ¿Y pediste a domicilio? Sí, pedí a domicilio, mi hijo tiene uno parecido, así que ahí andamos emponchados en estos fríos de la capital, creo que quedan perfectos, así que gracias por... Está bien. Gracias está por darte cuenta de mi poncho. Acaba de llegar Toreto a la radio de Pichincha Universal, así que un saludo a Toreto. 9 de la mañana con 10 minutos, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. Y por ahí yo sé que el Carlitos Minango está que ya le pica el dedo por ponernos una canción, porque Póngale. el día de hoy quiero invitarles a ustedes y queremos invitarles a ustedes, queridos amigos, Andresito, a que conozcamos cuál es el valor de las cosas que tenemos que comprar día a día. A ver, ¿cuánto gastas en hacer una tortilla de huevo vos? ¿Cuánto cuesta? Dependiendo para cuántas. Un huevo frito. 15 centavos cuesta un huevito. Un huevito 15 centavos. La cubeta está en 3.25, 3.50 a veces. Cuando ya dicen que es de gallo y gallina, a veces hasta $6 han querido cobrar. Es como, no importa que el gallo no le pise. No me des papaya, Carla, por favor, no me des papaya. Sí. Pero queremos saber cuánto cuestan las cosas en su barrio. Y les cuento que me fui a dar una vueltica por aquí, por donde la Bessie en la tiendita del Redondel de la Floresta. Y le pregunté cuánto cuesta hacer una ensalada. ¿Cuánto crees tú que cuesta ahora hacer una ensalada? Una ensalada de frutas. Una ensalada, no, la ensalada normalita con la que acompañas el arrocito con la carne, es decir, el segundo que le dicen por ahí. A otros no les gusta que digan el segundo. Pero, ¿cuánto cuesta una ensalada? Recordemos que ya pasó el tiempo de la fanesca, pero al parecer algunas cosas no han bajado de precio. Escuchemos qué nos dijo nuestra vecina de aquí de la Florida. Escuchemos, vamos ahí entonces. Mi señor, ¿cuánto cuesta hacer una ensalada? ¿Cómo está la alberja? Ya, la alberja ahorita está carísima, está a 1.80 la libra, lo que antes se compraba a $1. Ahora está a 1.80. ¿La zanahoria? La zanahoria también ha subido un poco, o sea, una semana subió mucho. Ahora ya bajó un poco, pero sí, igual está más caro que antes, más o menos unas 4 por 50 centavos. ¿Y el aguacate, por ejemplo, cómo está? El aguacate también varía, de semana a semana varía muchísimo el precio. A veces se puede dar 3 por $1, ahora estoy dando a 40 centavos cada uno, porque ya no alcanza, pues, o sea, toca de ley subir. ¿Y el tomate? El tomate también varía de semana a semana, pero eso la verdad yo no he subido. Eso igual doy a 50 centavos la libra. ¿Pero a usted le subieron? Sí, o sea, hay variedad de $1, de a veces una semana, entonces como no es mucho, uno puede seguir dando al mismo precio. Ya. Cuando hay el doble, o ahí sí de ley se toca subir. ¿Qué más ha subido que usted considera que es un montón? El choclo, porque antes era 6, 7 choclos de $1, ahora se puede dar 4, y estábamos dando 3, yo estaba dando 3 por $1. El choclo, el brócoli también ya bajó, pero se estaba dando a $1, a 80 centavos, lo que antes un brócoli se daba a 50. ¿Y no ha bajado entonces? No, ya está bajando, o sea, va bajando. También subió las hierbas, hasta el cilantro subió bastantísimo. Las típicas, el atado de hierbitas que antes teníamos 25 centavos, ahora ya no puede dar. No, pues, no, me pedían 10 centavitos de hierba, ya no les podía vender porque me salía carísimo. O sea, mínimo 25 para darles 3 ramitas ahí. La col también subió, ya está bajando, la col estaba carísima. ¿La lechuga?
No, la lechuga se mantenía. Ajá, la col estaba carísima. Bueno, sigue todavía cara, pero antes igual una col se podía dar a 50 centavos, ahora está a 1.25, una col pequeñita. ¿Los granos después de la fanesca cómo quedaron? ¿Bajaron? No todavía, o sea, la alberja, el frijol están caros todavía, el choclo todavía está caro. El pimiento la semana anterior estuvo al doble de lo que normalmente se compra. ¿Cómo le daban antes? Por decir, una fundita de $2 estaba 4, así, al doble. Así, totalmente al doble, cosa que asustado uno viene del mercado porque... Y si uno, ¿a cómo tiene que dar? Claro. Ajá. Muchísimas gracias, mi Besi. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden... Esto de la vida sube otra vez y ahora... Oigan, nos quedamos... ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Realmente es nada terrible. De linterna verde, Carla, el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Ni el Chapulín Colorado nos puede defender ahora en estos tiempos que es, vea, realmente es terrible salir a la tienda, que realmente es ya un vía crucis poder decir vamos de un ratito a la tienda o al mercado para poder comprar, porque antes uno salía con $20 y venía con la canasta llena, pues. Sí. Ahora ya $20 te alcanza para ir a la tienda y comprar para 3-4 días nada más. Entonces, queremos invitarles a ustedes, nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan, y que nos cuenten en su barrio, ¿cuánto cuesta hacer un desayuno? 098-947-0058 es el canal de conexión para que ustedes nos envíen su mensaje de WhatsApp. 098-947-0058 y cuéntenos cuánto cuestan las cosas en la tienda de su barrio. En la Floresta ya saben a cómo está. Pero ¿saben qué? Esto tiene una justificación, y es que para medir un poco la inflación, nosotros queremos contar con su participación, que usted llame, se comunique, envíe mensajitos de WhatsApp. Diga, mire, está pasando, está sucediendo esto, esta es la realidad acá en San Juan, esta es la realidad acá en Quito, en el sur de Quito, esta es la realidad en Solanda, Chillogallo, donde se encuentre, en Ponciano, donde se encuentre. Usted nos puede escribir un mensajito de WhatsApp, nos hace llegar sus criterios, lo que realmente sucede en su zona, y nosotros, por supuesto, encantados de poder perifonear esos mensajes que son tan importantes, incluso para medir hasta la inflación que tiene hoy por hoy el país. Recordemos que hace poco se retiró el subsidio a los combustibles. Y eso afecta. Vamos a ver cómo va afectando a la economía real. Mañana le tomamos la lección al Andrés de cuánto cuesta hacer un desayuno, ¿ya? Yo sí me sé. Mañana le tomamos la lección al Andresito. Nos vamos con nuestro segmento, ya saben, el que a todos les gusta, nuestro queridísimo Pajarito Azul, el que a mí me encanta. ¿Qué dice Larry? Y va, entonces, 9 de la mañana con 17 minutos, póngale muchísima atención, muchísimo cuidado, doctora Costa, querido Carlitos y toda la gente que en este momento sintoniza la señal de la 95.3 de la capital de los ecuatorianos. Inicia el segmento del pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel. Vamos con Larry, que nos cuenta las tendencias de las redes sociales hoy por hoy, nos estimada cuenta Morocha. El pajarito azul que nos chismea todo lo que está sucediendo y nos mantiene al tanto de lo que sucede en el acontecer nacional y obviamente también aquí en nuestra capital. Y el día de ayer hubieron quejas realmente dolorosas, hubo. Funcionarios de la Procuraduría General del Estado entraron al Centro de Exposiciones Quito. ¿Se acuerda el aguacero que pegó el día de ayer? El día de ayer en la tarde hubo un aguacero espectacular en Quito y al parecer los funcionarios de la Procuraduría no se querían mojar a la espera de su vacuna, pero ellos ingresaron al Centro de Exposiciones Quito, esperar su vacunación, mientras cientos de personas de la tercera edad, cientos de abuelitos y abuelitas se quedaron en medio de la lluvia mientras los asistentes de la tercera edad hacían fila, dice el comunicado de Pichincha Comunicación. ¿Qué corona tienen los funcionarios de la Procuraduría General del Estado para entrar antes o para guarecerse del torrencial aguacero que teníamos el día de ayer en la capital, en lugar de que puedan entrar nuestros abuelitos?
Realmente es indignante. Hay fotografías en nuestra página de Pichincha Comunicaciones, ustedes lo pueden ver. Están ahí las largas filas de los abuelitos en las afueras del Centro de Exposiciones Quito, mientras los funcionarios de la Procuraduría estaban sentaditos adentro esperando su turno para la vacunación. ¿Qué les parece? Bueno, algunos comentarios, yo creo que esto no es, ¿cómo decirlo? No es novedad. Es más de lo mismo, abona en el mismo sentido, vamos hacia el mismo despeñadero. Las vivezas criollas. Las vivezas criollas, los sapos, señores, que siempre pululan por acá y sobre todo en la función pública de este periodo gubernamental, y lo digo en el sentido del vulgo, lo popular, la jerga. ¿Qué criterio merece el hecho de que los ancianos y las personas de tercera edad tengan que esperar a la intemperie, mientras estos señores que son funcionarios, y seguramente pocos conocen la función de la Procuraduría, ni siquiera lo han hecho bien, ¿sí? Tengan la posibilidad de acceder a estos privilegios? Es más de lo mismo, es más de lo que hemos vivido. Mientras los adláteres del poder de turno tengan estos privilegios y la ciudadanía sea completamente excluida de todos los protocolos de bioseguridad, el gobierno se tome un año para entender que la pandemia ha afectado de sobremanera la economía, la realidad social, política, económica y hasta cultural. Mientras ellos se toman ese periodo y mientras los adláteres de la gestión gubernamental sigan enquistados en el poder y se dé privilegios, la sociedad no va a cambiar, el país no va a cambiar. No vamos a salir nunca del subdesarrollo. Va a seguir siendo una utopía muy lejana. Y esa utopía seguramente no se va a plantear en los términos que algún escritor uruguayo nos planteaba. Porque no nos va a ayudar a caminar, no nos va a ayudar a transitar, no nos va a ayudar a avanzar. Entonces, a mí sí me parece imperioso, espero que a ti también, Carla, que cuestionemos esto. Y que lo cuestionemos fuertemente, porque creo que se trata del futuro de todas y de todos, y que esta vez sí conminamos al gobierno que asumirá el poder, a que haga prevalecer todos los protocolos que establece la OMS en torno a la vacunación. Yo sí creo que eso es elemental y esencial. ¿Por qué razón? Porque si las personas que están en primera línea, no se vacunan y no acceden a todo ese proceso de vacunación, van a seguir existiendo muertos. Así no es. Más privilegios, no más prebendas, no más sapería. Andrés, no sé si escuchabas tú el noticiero Punto Noticias, les acompañaba a Licenia y Alexis, el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación de Médicos. Y él decía que según la Organización Mundial de la Salud somos el país número 10 en el mundo en muertes, en densidad poblacional que está muriendo. Imagínense un país tan chiquito como el Ecuador, que seamos el número 10 en el mundo, que tiene más muertes por el tema de la pandemia. Esto realmente es doloroso. ¿Y quiénes están falleciendo? Obviamente las personas que son más vulnerables. Entonces, si usted se salta la cola y le deja a una persona de la tercera edad afuera, usted está probablemente siendo partícipe de la muerte de esa persona. Entonces, vean, ya va mucho más allá de es que sálvese quien pueda. No es sálvese quien pueda. Aquí tenemos que hacerlo todos. Y si no lo hacemos todos, no vamos a salir. Vamos un año y al parecer no hemos aprendido absolutamente nada. Y eso es muy doloroso. Es muy doloroso decirlo y lo hablo como colectividad.
Ya es hora de que empecemos a hablar de que todos tenemos que salvarnos, porque si hacemos cada uno por su lado, no va a servir de nada. Si usted se vacuna y la gran mayoría no se vacuna, tampoco va a servir de nada. Así que es importante que exijamos que se vacune a la gran mayoría de personas y que dejemos de estas vivezas criollas, por Dios. Ya es hora. Y estimado Andrés, continuamos con las noticias, y el día de ayer obviamente hizo revuelo en redes sociales las disposiciones, las recomendaciones que hizo el COE Nacional, pero ya obviamente el presidente de la República, Lenín Moreno, lo dijo y lo ratificó el día de ayer. El presidente Moreno decreta el estado de excepción y toque de queda desde el día de mañana, viernes 23 de abril, de lunes a jueves. El toque de queda será desde las 20 horas, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y los fines de semana habrá restricción total. Es decir, usted llega a su casita el día viernes a las 8 de la noche y vuelve a salir de su casa el día lunes a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que no puede salir al parque, no puede salir en la bici, no puede salir a la tienda, no puede salir a pasear al perro, no puede salir a ninguna parte. Es toque de queda. No digan, es que no puedo salir con el carro, entonces me voy con la bici. No puede salir a ningún lado. Esa es la idea del toque de queda, que nos quedemos todos en la casita para que obviamente bajemos un poco y demos un poco de aire a los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, de personal de limpieza de los hospitales que están abarrotados de personas. Esa es la idea. Para mí, una medida tardía. Andrés, no sé qué piensas tú. Bastante tarde la medida que está tomando el gobierno. Creo que ya ante la exigencia, el pedido de los médicos, y ya al ver que realmente no hay otra medida más, la está tomando. Para mí es bastante tardía. 16 provincias, 28 días esta medida de restricción. Sí, a ver, cuando tú tienes una sociopatía institucionalizada en el poder de turno, hay que decirlo, cito textualmente las palabras del doctor Jaime Torres, esto no es una novedad. Digo, cuando tuvieron un año para prepararse, cuando el gobierno tuvo un año para prepararse, para generar los protocolos, la planificación, los proyectos respectivos, y cuando supo, por advertencias y proyecciones económicas, que esto iba a generar un impacto grosero en el Producto Interno Bruto, que la economía nacional iba a decrecer. Y cuando a pesar de eso se advertía que la acumulación de la riqueza a partir del año 2018 venía en ascenso, y grandes grupos económicos pasaron de facturar 12.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares. Y cuando se advertía que habían leyes que eran permisivas para la recaudación fiscal, y en un país tan desigual como el Ecuador, era necesaria sostener la presión fiscal, incluso una proyección al ascenso de esa presión fiscal. Cuando se advertía que el retiro de los subsidios iba a impactar en la economía real de los ecuatorianos, porque todos vivimos del transporte, y a eso, cuando se advertía que la ley de apoyo humanitario iba a flexibilizar las condiciones de fuerza laboral de los ecuatorianos e iba a imposibilitar las garantías de los derechos de la fuerza laboral del país. Y cuando también se planteaba que esta reforma era inconstitucional por el acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo con Andrés Ich a la cabeza, cuando esas mismas reformas proyectaron que 173.000 trabajadores del sector privado queden sin empleo y reciban una indemnización pírrica, por 30 años de trabajo, 200, 400 dólares. Cuando todo eso se advertía y se le decía al gobierno de manera insistente, él hizo caso omiso. Se hizo el loco. Y yo creo que eso es un elemento de convicción. Entonces algunos dicen, ¿por qué sociopatía? Por eso. Porque cuando tenías un pico de 12.600 personas que morían en Guayaquil, y a pesar de esa situación metías una ley tan salvaje como la ley de apoyo humanitario, que produjo un despido intempestivo de más de 173.000, solo los considerados formalmente, pero algunas proyecciones calculan 1.500.000 personas quedaron en el desempleo. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos cuando en octubre había
fuerza pública que apuntó con balas a la cabeza de los ecuatorianos. ¿Cómo calificamos eso? ¿Cómo calificamos que existe un subregistro de las muertes en pandemia? Que en realidad no sean 17,000, sino más de 50,000. ¿Cómo calificamos que hoy por hoy el sistema hospitalario público esté al 100%, al tope? No estuvo, como dijo ayer Andrea, una epidemióloga, que estuvo al 75% en el caso colombiano y chileno para tomar recién medidas de confinamiento. Estuvo al 100%. Hoy por hoy el sistema hospitalario ecuatoriano está al 100%. ¿Cómo calificamos eso? ¿Cómo calificamos que mueran 10 personas diarias en el hospital del IES de la Quito Sur? ¿Cómo? Díganme ustedes. O sea, yo creo que no hay una variable explicativa para ello. Me parece que el arquetipo de la sociopatía calza muy bien, porque ni siquiera un país meteórico en la vulneración de derechos humanos como es el caso colombiano, y lo digo con asidero, no es es un discurso al aire, lo digo con asidero porque hay una serie de informes que decretan, que dicen, de falsos positivos, de la disputa civil que vive Colombia ya más de 50 años, civil militar. Incluso a ese caso el Ecuador se atrevió a superar por la vulneración sistemática de derechos humanos, por las mentiras construidas en los medios de comunicación. Porque cuando ellos proliferan fake news, culpan a otros de ser los artífices de esas fake news. Entonces, ¿cómo calificar? ¿Cómo? Yo creo que la variable explicativa de la sociopatía institucional calza muy bien para describir este gobierno. Nada más. Y es también preocupante de saber si es que tal vez lo tomarían en consideración, que me imagino que ya después de un año de haberse dado cuenta de todo lo que pasa en un toque de queda, en un confinamiento, hay muchas familias que viven el día a día. Hay muchas familias que viven violencia intrafamiliar. Entonces, este nuevo toque de queda, esperemos, que me imagino que las autoridades del gobierno, yo espero, que se estén activando para decir, ok, hay familias que no van a tener que comer este fin de semana, tenemos que entregar kits alimenticios, tenemos que dar atención prioritaria, tenemos que estar pendientes de su salud. Eso es lo que hace un Estado. No solamente dice quédese en su casa, la realidad del Ecuador es otra. Y la gente y los ciudadanos, muchas veces hay muchos comerciantes que sábado y domingo es cuando más pueden vender sus productos y recuperar toda la semana. Entonces, todos esos puntos, esperemos que el gobierno nacional esté tomando en cuenta. Estoy hablando de una utopía, obviamente, creo yo, sí, porque si en un año no lo tomo en cuenta, mucho menos lo va a hacer en este último toque de queda. Recién se dan cuenta que tienen prohibición legal y constitucional en algunos temas. O sea, decir que es incapaz queda corto. No explica, o sea, por incapacidad omitió el tema de la ley y la Constitución. Pero vamos rapidito, entonces, tenemos un video que queremos analizarlo con ustedes así rapidito porque ya tenemos a nuestro invitado también ya listo. Y vamos a escuchar un video de la Contralora Subrogante, del Contralor Subrogante, en estos momentos, que nos cuenta algo medio sobre... trabalenguas, sí, ¿no? Medio trabalenguas, pero es así. Y vamos a escuchar lo que ella dice sobre el incendio de la Contraloría. Este famoso incendio que dicen que lo hicieron desde afuera, pues al parecer no fue así. Escuchemos lo que ella dice. La oficina de Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro, no fue incendiada desde afuera, por ejemplo. Secretaría General, entonces, en la actualidad también, tiene varias áreas. Tiene documentación y archivo, tiene el área de cauciones y tiene el área de ventanillas. Bien, creo que existió un problema técnico. Un problemita en este técnico momento, donde no salió todo el video, pero en esta intervención, Valeria Zárate, ella dice que la Contraloría fue incendiada desde adentro. Y estas son declaraciones sumamente fuertes, porque se ha estado peleando por eso desde octubre del 2019. Que fueron los infiltrados, los terroristas, no sé qué, y ahora resulta que la nueva Contralor Subrogante dice que no, que la Contraloría fue incendiada desde adentro. Yo voy a dejar en la transmisión de YouTube, en este momento la estoy tratando de localizar, es un breve reportaje de los hechos sucedidos
en Contraloría, ¿no? Con esta gran interrogante que nosotros planteamos algún momento desde la plataforma digital Voces, si existió un autoatentado. Ahí recogimos un poco los testimonios de los terroristas. Lo digo sarcástica e irónicamente. Así que lo voy a dejar ahí. Infiltrados decían también, ¿no? Sí. Algunos infiltrados. Para que usted tenga conocimiento de las personas que pudieron ser procesadas en este tema de la Contraloría. Así que cerremos este tema y vamos, Carlitos, inmediatamente a nuestra entrevista. Por favor, póngale leña al fuego. El que sabe, sabe. 9 de la mañana con 34 minutos. Leche. Casi nos pellizcamos ahí para empezar a hablar juntos. Byron Villasís nos acompaña el día de hoy. Él es candidato a doctor de Demografía y Sociología por la Universidad de California, Berkeley. Tiene una maestría en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y en el pregrado estudio Economía en la Universidad de San Francisco de Quito, dice nuestro invitado del día de hoy. Fue director además de varias empresas de investigación política y social. Fue director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEC entre el 2007 y el 2012. Quiero dar la bienvenida. Byron Villasís está con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Carla Coronel te saluda. Me acompaña como siempre Andrés Durán. Buenos días. Estás con el micrófono apagado, Byron. Gracias. Disculpa. Acá todavía es muy temprano, así que disculpa que estoy un poquito dormido todavía. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿En dónde te encuentras en este momento, Byron? En California. Ah, estás en California. Bueno, welcome to the jungle, entonces. Y te lo digo así porque realmente esto es una jungla, o sea, yo no sé cómo calificar la situación realmente en el Ecuador, es crítica y quiero que nos ayudes, nos colabores a entender, a desasnarnos, porque realmente no encontramos palabras para explicar lo que hoy sucede en el Ecuador. Y justamente uno de los temas centrales ha sido el efecto de este coletazo de las elecciones 2021. Recordemos que posterior a que Guillermo Lasso gane las elecciones, no estoy diciendo con esto de que es una variable explicativa de lo que voy a anunciar a continuación, pero sí genera una serie de incertidumbres y dudas. Se posibilita el alza de los combustibles y posteriormente el alza de los pasajes. ¿Cómo interpretamos estos hechos a la luz de que hace aproximadamente unos 8 o 9 meses, si mal no recuerdo, Lenín Moreno retiró el subsidio a los combustibles? Sí, bueno, son señales, ¿no? Son señales un poco de la estructura política y la estructura ideológica que se nos viene. Hay que pensar un poco en función de lo que el propio presidente electo propuso en las elecciones. La gente votó, muchos consciente y otros inconscientemente, de acuerdo a lo que estaba en ese plan de gobierno, pero ese plan de gobierno es realmente explícito en una propuesta neoliberal, en una propuesta conservadora en lo moral, en una propuesta austera en términos de gasto. Entonces, si es que él es coherente con ese plan, desafortunadamente desde mi punto de vista personal, yo creo que se viene una serie de noticias que no van a ser muy distintas a las que vimos con el gobierno de Lenín Moreno. Reducción del salario de los trabajadores, reducción de la capacidad estatal, reducción de las inversiones públicas, todo este tema de denostar al sector público, desafortunadamente yo creo que va a ser un tema continuo. Pero hay un matiz también que quisiera agregar, porque ahora que viene un gobierno de derecha después de formalmente elegido a través de elecciones después de varias décadas en Ecuador, hay que pensar a veces que también tanto los gobiernos de izquierda como los gobiernos de derecha nunca son los mismos. Siempre van tomando nuevas formas, nuevas estrategias y nuevas figuras para tratar de centrarse en algún sentido. Entonces yo creo que viene una especie de gobierno con ese tipo de políticas, pero con una especie de discurso amigable que tratará de ser visto como un poco más de centro. También por el simple hecho de que apenas un cuarto de la población total del país ha votado por ellos, entonces tiene que buscar puentes de alguna forma.
Más o menos por ahí yo creo que viene el asunto. Digo, sería más de lo que nos ha presentado en las elecciones, digo, ese estilo a lo Durán Barba, en lo discursivo, en lo mediático, en lo comunicacional, para tratar de interpelar a la ciudadanía. Pero hay otro hecho que también es real y palpable. Digo, hace poco Estados Unidos emitió, me parece, si no me equivoco en el dato, $1 billón para reactivar la economía de las clases medias, de los más ladeados por el impacto de esta sindemia. Y eso significa que el Estado ha contribuido a la reactivación productiva del país. En este Ecuador es posible apostar a la reactivación productiva del país. Hay otro dato por ahí que no lo tengo del todo preciso, pero en caso de que no cumplan con un salario que les permita enfrentar la demanda, los gastos de la canasta básica en Estados Unidos, pues el gobierno pretende dar un cheque de $1,400, me parece, para subsistir el día a día. Esta situación que la hace Joe Biden, que la hacen en Estados Unidos, que no es precisamente un país comunista o socialista, es posible que también se la pueda realizar en el Ecuador. Sí, tristemente tengo que decirlo así, era posible porque, mira, acá ha sucedido con un gobierno que todos conocemos la estructura ideológica de los Estados Unidos, y desafortunadamente lo que sucede en Ecuador es que hay todo este bombardeo de noticias de que todo lo que tiene que ver con un apoyo por parte del Estado es malo, que con el estado de bienestar es malo, y nos han venido machacando esto sistemáticamente por años. Entonces ahora la gente piensa que inclusive el rol del Estado es malo y que debería desaparecer. Es precisamente exactamente lo contrario lo que hacen gobiernos inclusive de derecha en esta pandemia. Estados Unidos es una muestra, lo que hizo Inglaterra es una muestra, lo que hace Israel es una muestra, lo que hace inclusive hasta Colombia es una muestra, donde se identifica que en estos momentos precisamente es donde más debe actuar el Estado, donde debe estar más fuerte y colaborar para que las clases populares tengan menos impacto. Efectivamente, se entregaron 2 estímulos económicos a todas las personas en los Estados Unidos que me parece que ganan menos de $60,000 al año, para que tú puedas generar este ciclo de consumo y se reactive la economía. No es una idea absolutamente loca para nada. Muchos economistas están de acuerdo con ella, tanto republicanos como demócratas en los Estados Unidos apoyaron la decisión, y ahora hay al menos $2,000 en las manos de cada una de estas familias que obviamente van a consumir, van a protegerse, y genera de nuevo esta especie de bicicleta. A la bicicleta le das un pedaleo y no solamente te mueves un poquito, te da una viada. Si es que a cada uno le dabas un poco de dinero, permitía que esto se acelere un poco. Por supuesto, tiene que haber mediciones econométricas de hasta cuánto es el monto, hasta qué figura. Eso sí se puede solucionar. Pero la peor política que tú puedes aplicar es la no política, es dejarle sola a la gente que se muera, allá los precios de los test de los PCRs, allá los precios de las vacunas, que cada uno sobreviva como que si fuera literalmente, en tus palabras, una jungla. Entonces sí, desafortunadamente era posible, pero yo veo muy difícil que eso se active en un país que tanto necesita como nuestro. Ahora, es clarísimo entonces el modelo económico al que vamos a estar inmiscuidos de estos 4 años de gobierno que se vienen. ¿Cuáles son las reformas económicas? Y sobre todo, ya estamos viendo, como hablábamos hace un momento, sobre el alza de los combustibles, del alza de los pasajes. Sin embargo, hay otra parte de la población que dice, no, vamos a estar súper bien. Ayer conversaba con alguien que está muy inmiscuido con el tema de la construcción, y decía, no, la construcción ya se está reactivando. O sea, ni siquiera se ha posesionado el nuevo presidente y ya están hablando de reactivación económica en el tema de construcción. Entonces yo decía, sí, puede haber muchos constructores que se estén reactivando, pero la clase media o la clase baja no las puede comprar en estos momentos. Entonces hay que ver, es como tratar de ver todo en un conjunto, ¿no? Y cómo nos vemos entonces de aquí en adelante con estas reformas del nuevo gobierno. Sí, a ver, si es que se reactiva la construcción, qué bueno. Si se reactivan todos los sectores, qué bueno. Eso nos conviene a todos. O sea, eso no creo que sea inconveniente. Ahora, de que existan señales concretas, dinero constante y sonante que en realidad está entrando al país todavía, eso es absurdo y es una especulación bastante ilusoria, por decirlo menos. Ojalá se dé,
Pero como tú bien dices, yo creo que hay que identificar la economía como es, hay que partirla siempre en pedacitos, porque nunca la economía se mueve en una sola dirección. Siempre hay fuerzas que van en una dirección, otras en otra, y la que tiene más fuerza es la que determina hacia dónde vamos. Yo creo que los que van a ganar en este periodo son importadores, en primer lugar, porque se desmantela y se desmantela aún más todo este tema de protección al consumo interno. Entonces, si es que es un importador o tiene expectativas en ese sentido, va a ganar mucho dinero en el gobierno de Lazo. El segundo sector que obviamente se va a fortalecer es el sector financiero. Todo este esquema de la ley para retomar las fuerzas conservadoras en el Banco Central va a desregular el sector financiero y va a permitir que se expanda un proceso de financiarización. La palabra suena raro, pero básicamente es que los ciudadanos dependan más de los bancos y que exista menos regulación. Por lo tanto, un segundo sector seguramente ganador en este proceso va a ser el sector financiero. Y un tercer sector, uno asociado al tema de servicios. Todo servicio que esté asociado a los temas de desregulación del mercado van a ganar. Grandes empresas relacionadas a servicios, hay que especificar un poco más adelante, pero yo creo que van a haber 3 ganadores. Los perdedores todavía de nuevo es muy anticipado a mencionar, pero yo creo que va a ser el sector de los trabajadores. Las clases trabajadoras van sin lugar a dudas a tener un desmantelamiento de derechos. Yo tengo mucho pesimismo, que ojalá me equivoque, respecto a lo que va a pasar como por ejemplo el IES, la seguridad social. Hay claras expectativas de que eso se privatice para que los salarios nuevamente bajen y empecemos de nuevo en este discurso de competitividad, de austeridad, que mientras menos les paguen a los trabajadores, mejor, mientras menos pongamos impuestos a los ricos, mejor. Entonces sí, depende un poco de la economía. La economía nunca se mueve en una sola dirección. Va a haber ganadores, pero creo que son muy definidos y muy pocos. Byron, hay otra duda que tengo que... A ver, tiene una conexión clara con el discurso, ¿no? Porque... ¿qué es lo que nos dicen constantemente en los grandes medios de comunicación? Es que el modelo que hoy se va a impulsar va a servir para el desarrollo del país. Siempre nos dicen que hay que bajar impuestos, siempre nos dicen que eso extorsiona la economía, que no permite el crecimiento, que etcétera, 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 que no permite el cuidado de los pequeños comerciantes. Entonces es como que esos impuestos que afectan a un grupo minúsculo del país lo magnifican y hacen entender como si afectara a toda la economía nacional y sobre todo a la economía real. Hace poco revisaba un poco el texto Kitchen Away de Leider, de Jahun Chang, no sé si lo pronuncié bien, Retirar la escalera. Y ellos decían que los grandes países, las grandes potencias a nivel mundial, optaron por un desarrollo completamente distinto a lo que hoy se dice en los grandes medios de comunicación. El cuidado del mercado interno, de la producción nacional, ¿no? Unos impuestos fuertes a las importaciones también, porque eso distorsiona la economía, salen más dólares de los que entran. Tú que estás allá en Estados Unidos, ¿cómo ha sido su política de cuidado del estado de bienestar, de desarrollo? Porque a veces nos venden una idea que ni siquiera en Estados Unidos se ha aplicado. No sé si esto es real, tiene asidero o no, tú me dirás. No, para nada. Es una cajita de resonancia que trata de vender una idea única de que solo hay un tipo de economía, de que solo hay una forma de ser disciplinados en lo económico, que es literalmente, y en esto no estoy especulando, es falsa. Para empezar, hay muchas visiones económicas, hay muchas visiones de desarrollo y hay muchas formas de desarrollarse. Y tratan de vender en Ecuador sistemáticamente esta idea de que la única forma de desarrollarse es a través de esta idea de privatización, de austeridad y de desmedro al sector público. En Estados Unidos hay muchas visiones, depende mucho del estado también, por todo el modelo federal y estatal que existe, pero por lo menos, aunque sea, tienes una expectativa de que ciertos círculos demócratas y ciertos círculos independientes tengan visiones un poco más progresistas. Y cuando hablamos de progresismo, no es la izquierda que nosotros entendemos en Latinoamérica, es una izquierda un poquito más hacia el centro, no es tan izquierda, para ser honesto, pero por lo menos tiene discusiones y narrativas que son muy explícitas en apoyar a la clase trabajadora, apoyar a los estudiantes, poner impuestos a los súper ricos
ni siquiera los ricos, sino los súper ricos, y tener un Estado que sea eficiente y que te proteja cuando tengas algún tipo de inconveniente. Es absolutamente posible y sí hay dinero en Ecuador, hay dinero en Estados Unidos. Lo que pasa es que tú tienes que entender cómo se mueve y dónde se tienen que poner los impuestos. Hay como, por ejemplo, cobrar las multas a las grandes compañías en el Ecuador, sino que hay ciertos contralores que les perdonan. Hay como poner impuestos a ciertas compañías en el Ecuador, sino que no hay un SRI que le importe eso por el momento. Desaparecen las glosas, es cuestión de saber. Exacto, es toda cuestión de cómo mover las piezas para que las piezas tengan esta inercia que había mencionado, para que la bicicleta al inicio pueda manejarse. Pero también depende mucho del activismo, y en esto también voy a ser crítico, ¿no? Entonces soy súper honesto con el caso ecuatoriano. En Estados Unidos también hay mucha más estructura organizada para que tú puedas reclamar, para que un ciudadano cuando no esté de acuerdo se organice con otros ciudadanos y pueda armar un frente de defensa de lo que sea. Y ese frente de defensa implica poner tiempo y poner plata, no solamente poner un activismo digital, por así decirlo, que no es malo, pero no es suficiente. Implica ir a visitar a congresistas, llamar a asambleístas, presentarse en las calles, asistir solito con un cartel, reclamar por lo que está pasando. Ese activismo genera una especie de contagio frente a otros y decir, hey, yo también estoy pensando lo mismo que tú, o tal vez lo contrario a ti, pero me obliga a decir, yo soy ciudadano y tengo que reclamar. Porque lo peor que te puede pasar es que te quedes callado y que el poder simplemente sigue ejerciendo esa maquinaria, asumiendo que tú estás callado y estás dominado. Byron, perdón, Carlita. Entonces sí, pesa eso. Sí, ¿ibas a terminar alguna idea? Se nos cortó ahí el ultimito que sí, dijiste. No, eso básicamente, que también pesa cómo la ciudadanía reaccione, cómo te activas para que puedas reclamar tus derechos que seguramente pronto van a ser atacados. Un dato perturbador, realmente perturbador, porque mientras en el Ecuador se plantea ya una hoja de ruta para la reducción de la carga impositiva, es decir, para bajar los impuestos, se conoce como presión fiscal, en Estados Unidos tenemos la siguiente información. Póngale cuidado, querida audiencia, Byron, Carlita. El presidente de Estados Unidos plantea aumentar el tipo impositivo del 21 al 28%. Además, busca extender al ámbito internacional su propuesta de un impuesto mínimo global de sociedades. Esto realmente es bastante decidor. Digo, porque en el Ecuador se vende la idea de que hay que reducir los impuestos para reactivarnos económicamente, pero en Estados Unidos, a los que muchos analistas o pseudoanalistas aman, plantea lo contrario. ¿Cómo entender esto también? Precisamente por lo que menciono, porque hay una capacidad de entender que una visión progresista es absolutamente válida para desarrollar el país. Desarrollo del país no significa que los bancos crezcan. Desarrollo del país no significa que el PIB crezca. Desarrollo del país no es que el riesgo país crezca. Desarrollo del país es que la pobreza se disminuya, de que la desigualdad se disminuya, de que todos tengamos un trabajo. No es necesario que todos sean millonarios. Si es que alguien quiere ser millonario, pues bueno, pero que pague impuestos. Pero un desarrollo se da cuando las personas pueden sobrevivir frente a una pandemia y tener un trabajo digno. Y para eso se necesita una activación económica. Y para que tengas una activación económica tienes que poner impuestos a los que más tienen. No estamos hablando de la clase media, no estamos hablando de la familia promedio que en el último periodo pudo ahorrar y comprarse un carro, un departamento, tal vez se activó con algún tipo de financiamiento y ahora piensa que le van a atacar los impuestos, porque ese es el problema que tenemos que reflexionar, tener un poquito más de conciencia de clase, de reconocer que nosotros como clase media, como clase trabajadora, como clase élite tal vez, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad. Pero es muy peligroso que yo como clase media empiece a defender a las élites, porque es contra mí exactamente que están atacando esos procesos políticos. Si es que yo tengo una estructura de impuestos, como en Estados Unidos, como en las grandes potencias del mundo se están preocupando de incrementar los impuestos a las corporaciones para evitar precisamente lo que se discute poco en Ecuador, o que algunos medios no quieren discutirlo, que es el tema de los paraísos fiscales. Cómo las megacorporaciones venden mucho dinero en nuestros países y a costa de los temas de precios de transferencia o de tener múltiples locales, o me olvidó la palabra, de múltiples sedes en varios países, declaran impuestos en aquel lugar donde no hay mucha tabla respecto al impuesto a la renta. Por lo tanto, desaparece.
Y en Estados Unidos es un escándalo que corporaciones gigantescas pagan $0 de impuestos federales, porque ellos distribuyen estas ganancias a nivel mundial para decir que no están ganando, pero en realidad están distribuyendo el dinero alrededor del mundo. Por lo tanto, sí, se tiene que repensar la economía, tomando en cuenta que hay gente que está ganando muchísimo dinero, que está muy bien, pero así como está muy bien que ganen dinero, está bien que aporten para que el resto se defienda. Por último, eso es en un escenario normal, pero eso es mucho más urgente en una pandemia, mucho más urgente cuando no tienes sistemas de protección mínimos. Ni siquiera estamos hablando que la gente tenga un trabajo digno, que se pueda endeudar, que la clase media sea un poquito menos media. Ni siquiera estamos hablando de ello. Estamos hablando de que la gente sobreviva, de que tenga una vacuna para poder sobrevivir. El tema ya es escandaloso, porque por un lado están acumulando muchos más beneficios, como el sector financiero, y el otro lado, sector literalmente que se muera. Entonces es mucho más urgente de lo que parece. Ahora, tenemos una preocupación bastante grande y justamente hay personas que nos preguntan justamente en redes sociales, gracias Héctor Silva también, que es una preocupación creo de todos, y es lo que ya se dice y se comenta y se tiene este miedo, se puede decir, de hablar de la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es, así como dice su nombre, es la seguridad social de los afiliados. O sea, no es completamente del Estado, sino es de quienes aportamos mensualmente para tener esta seguridad. Así de la misma manera también hay otras entidades como el ISPOL, el ISFA, pero se habla ya de una privatización de estas entidades. ¿Cómo sería eso? ¿Qué precio tendría que pagar la ciudadanía? Perdón, si esto llegara a suceder, ¿cuál sería el escenario a futuro si esto pasara? A ver, primero, justo lo que tú dices es lo más correcto. Eso no es plata ni del Estado ni de las empresas. Esa es plata de los trabajadores. O sea, digo que tengamos mucha claridad respecto a eso, porque eso sí fue consecuencia de un montón de luchas, que haya sido mal administrado, que tomaron malas decisiones, es otra cosa posterior. Pero una cosa es quién administra y otra cosa quién es el dueño. El dueño de ese dinero son los trabajadores y durante décadas han ido contribuyendo a este fondo. Esa plata tiene que ser originalmente distribuida para que los trabajadores que pusieron esa plata puedan tener una jubilación digna y tengan un sistema de salud de protección digno. Ahora, si es que eso se privatiza, simplemente regresen a ver lo que sucedió en Chile, pero no regresen a ver solamente la posición que les interesa escuchar, que es la posición de la derecha conservadora, que obviamente tienen conexiones con los negocios de las AFP. Cuando uno regresa a ver al trabajador que es el dueño, porque si yo quiero ver cómo le fue a alguien con un carro, con una casa o algo, le pregunto al dueño, no le pregunto a otra persona. Pregunten a los trabajadores de Chile, no a los administradores de las AFP, porque ellos te van a decir es un modelo espectacular, ganas mucho dinero, todo es el riesgo distribuido, y van a empezar con mucha terminología financiera. Pero si le preguntas a los trabajadores, te vas a dar cuenta cómo sufren, inclusive para tener devoluciones tempranas, que es lo que están discutiendo ahora por el tema de la pandemia. Tuvieron que hacer toda una pelea administrativa, jurídica y hasta constitucional para poder recuperar su dinero. Entonces, aquí hay un tema que es complejo técnicamente, pero que es muy necesario discutirlo políticamente, porque esa plata es la plata de ustedes, la plata mía, la plata de la gente que está trabajando, que necesita ser reconcienciado, que la gente tome conciencia de que es de ellos y que tiene que administrarse de una forma honesta, técnica, pero por parte de los trabajadores. Cualquier tipo de figura de privatización es de un esquema en el que va a buscar que se beneficie nuevamente al sector financiero. Y es hacia allá donde vamos, porque como les dije al inicio de la entrevista, si hay un sector, o al menos tres, que se va a beneficiar aquí, va a ser el importador, el financiero y cierto de servicios. Por lo tanto, el sector financiero está con mucha ambición de tratar de capturar esos fondos porque puede hacer muchísimas cosas. Y luego hay una narrativa política que te va a decir que con eso evitas muchos problemas de intervención y lo que sea. Pero sí, hay un problema muy grave y lo que en términos prácticos esto le puede significar a la gente es recibir menos dinero de sus jubilaciones, va a recibir menos prestaciones en términos de salud y encima más va a tener que tener una especie de asociatividad con instituciones financieras privadas, es decir, nos vamos a financiarizar más y vamos a recibir menos recursos. Byron, ahí entra entonces la desesperación que por ahí tiene el gobierno incluso de aprobar la ley de defensa de la dolarización.
Va por ahí, pero también eso es un esquema para tratar de dispersar y para tratar de capturar ciertos espacios de control político monetario, no, político económico, por así decirlo. El Banco Central ahora podría haber tenido un esquema en el cual administra los recursos de una forma mucho más inteligente y en función de un desarrollo que sea redistributivo. Aquí hay una discusión de nuevo técnica. Unos economistas que son muy ortodoxos, muy traumados, que piensan que economía es contabilidad, que piensan que el Banco Central tiene una función estricta de controlar la inflación y de tener una disciplina fiscal, de que las cuentas cuadren, un ejercicio básicamente contable. Y otra visión de economistas que te dicen, hay cómo tener disciplina fiscal, hay cómo controlar la inflación, pero al mismo tiempo el Banco Central puede tener un objetivo de desarrollo, puede colaborar con el fomento de empleo. Esas dos visiones siempre se han peleado, sino que en Ecuador solamente se habla de la una, la otra parece que es pecado, que está mal discutida. Lo que les interesa ahora es tener esto porque es un puntal de nuevo para controlar el sector financiero. Si es que el Banco Central es privatizado como se pretende, el sector financiero tiene un arma más para poder apuntalar su sector y generar más recursos. Y obviamente colaborar con esta estrategia de capturar también el IES, la seguridad social y otros esquemas. Pero eso es básicamente concentrar aún más el poder político en los bancos, para decirlo en plano y en simple. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, Byron, muchísimas gracias. Sin habla también. Sin habla, preocupados. Sí. Muchísimas gracias por las precisiones, te invitamos por una próxima a seguir favor. Conversando sobre temas de interés, sobre economía y esperemos que otras hierbas y con otros vientos también. Con todo gusto, y más bien disculpen el tono pesimista, pero más bien hay que alertar a la ciudadanía de que nos movilicemos. Para eso estamos. Gracias, Byron Villasís, por acompañarnos esta mañana conversando un poco de lo que nos viene en temas económicos. Gracias a Byron Villasís, gracias también a ustedes. 10 de la mañana en puntito nos vamos. Mire usted, qué puntualidad, ¿no? Puntualidades. Este equipo, ¿no? Ahí ve que nos está escuchando nuestros queridos Alexis Giles. Puntualitos Pilas, hemos dejado el programa. Ya saben, la economía es como una bicicleta entonces. Si usted da estímulos, puede avanzar. Uh-huh. Si los quita, no avanza. Entonces, el gran dilema que tiene hoy por hoy el Ecuador es si realmente beneficia a toda la población, a la clase media, a los tipos de clase media, el retiro de impuestos que afecta al 2%. ¿Realmente beneficia eso? Esa es una pregunta enigmática que la iremos despejando a medida que avance el gobierno. Nosotros nos despedimos sin antes decirles que usted, y solo usted, tiene las conclusiones. Estaremos ojo de chícharo entonces para saber, para escuchar y para mirar todo lo que está haciendo el nuevo gobierno de Quiero agradecer rápidamente a Carlitos Minango en los controles y al doctor Acosta que se está pegando ahorita la granola con leche, ya lo vi, ¡pilas! Ya salimos al remo entonces. Gracias. Vamos, remarre. También. Gracias al equipo de Pichincha Comunicaciones, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós. See you late.